sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. A las 11 en punto de la mañana nos vamos a... Tal cual nos caracteriza, con una puntualidad suizo-argentina. Claro, no le digamos inglesa, justo a él. No. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día, Hernán. Me encanta esta puntualidad. ¿Cómo están ustedes? Espectacular. Muy bien. Muy bien, che. Qué bárbaro. Yo tengo el mate calentito, las 11 en punto de la mañana, es increíble. Algo rico Nunca para me había comer. pasado. Algo malo sucede hoy. Es la primera vez que nos pasa. Hoy se pudre de tarde con algo, Hernán. ¿Cómo están ustedes? Bien, bárbaro. ¿Sabés qué? Me alegro mucho. Cuando ayer vi ese videíto que ya se hizo viral de la pregunta incómoda de Mirta Legrand a Mauricio Macri, pensé en vos de inmediato. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Dije, esto se conversa mañana, seguro. Claro, yo vi con mucho cuidado esa entrevista y cuando empezaron las preguntas molestas me empecé a preguntar yo muchísimo sobre el estado del periodismo. O sea, si una señora de 90 años es la única que está capacitada para inquietar un poco a un presidente de la nación, qué triste debe ser el periodismo de ese país. Pensé, sin darme cuenta, que el país era el mío y que estaba sintiendo tristeza por mi propio destino, en realidad. Sí, ¿sabes lo que sucede? Fue eso lo que pasó. Fue eso lo que pasó, pero yo también quebraría una lanza por los demás periodistas. ¿Y cuál es? No, o sea, no es común que un presidente venga a tu escenario, a tu casa. Solo lo logra Mirta Legrand. O sea, Mauricio Macri ha dado varias entrevistas, pero generalmente hay que ir, o no sé, o a la Casa Rosada, o a su oficina. En este caso, él va a la casa de Mirta Legrand, y ser locatario es otra cosa, ¿viste? Mirta en su mesa pregunta lo que quiere a quien quiere. De la manera que quiere. Haciendo la salvedad de que ese almuerzo ocurrió en la Casa Rosada. ¡Oh, me mataste! No sabía. No, sí, bueno, pero no importa, porque tampoco tiene... la señora se siente en su casa cuando se sienta a la cabecera de la mesa. Está bien. Independientemente de la geolocalización de ese lugar. Mirá vos, pero no sabía que jugaba fue de local. Bien, pero buen apunte el jugaba tuyo. de local ella. Claro. No, digo que ella ve un almuerzo y es local. Sí, no importa dónde esté la mesa. Se sienta en tu casa, te toca el timbre, se sienta en la cabecera y ya está en la casa de ella. No, se ubica la cabecera local. Pero mira, vos no sabía que había ido hasta la Casa Rosada y había montado el estudio ahí. Sí, en realidad es en la casa, no es en la Casa Rosada, sino en Olivos, en la casa de Macri y Aguada, donde están manteniendo este inquilinato de 4 años. Claro, en la residencia. Pero es donde viven. De hecho, en un momento aparece la hija Antonia desde su habitación, le da un beso a la señora Mirta Legrand como si fuese una especie de abuela y se vuelve a su habitación. O sea, era la casa de ellos. De todas formas... No, eso es un mérito enorme. Ir hasta la casa de ellos y preguntarle eso y dejarlo en falso y decirle... Ustedes no están viendo la realidad. Ustedes no ven la realidad, es una maravilla. Es muy interesante la cara que se le queda a Macri después de esa... Que en realidad es un reto de tía, no es un reto de periodista. Es una tía diciéndole eso en la previa de una Navidad a un sobrino que tiene una empresa. Porque además lo hace mirando para abajo, como con cara de abuela desilusión, indignada, de qué fastidio qué disgusto me estás dando. Hay un momento posterior a ese que posiblemente se hizo un poquito menos famoso, pero que a mí me da la sensación de que es muy importante, cuando él levanta la voz en un momento para imponerse sobre un tema en el que está mintiendo, como en casi todos, y Mirta le dice, no te hagas el cocorito. Es fantástico eso. La mira a la esposa, a Juliana Aguada, y le dice, mira, se está haciendo el cocorito. Y es muy interesante. Yo quiero volver a esa teoría que tuve hace un par de semanas hablando con ustedes, de la posibilidad de que Mirta sea una monarquía que nosotros todavía no estamos entendiendo como tal. Solamente un rey o una reina es capaz de hacer eso con un primer mandatario. Claro. Únicamente, en cualquier parte del mundo, los reyes son los que pueden preguntarle a un mandatario, vos no estás viendo la realidad, o le pueden estar diciendo no te hagas el cocorito, o si le preguntan, como le preguntó Mirta a Macri,
cuál era la jubilación mínima en Argentina, provocan que el presidente se equivoque por casi 3.000 pesos, dice 9.000 y pico cuando la jubilación mínima es de 6.000 y algo, y que lo haga todo eso al aire, en directo y para toda la población. Yo creo que ni siquiera las monarquías son capaces de hacer eso en directo y al aire para todo el mundo. Y que sobreviva para contarlo, ¿no? Como se llama este segmento también. Además, sí. Realmente es increíble. Yo te voy a quebrar una lanza igual por el presidente Mauricio Macri en esto. A diferencia de Cristina Fernández, él accedió a ir a una entrevista en vivo sin guión. Él accedió a sentarse en una mesa y recibir la pregunta que sea de Mirta Legrand. Cristina jamás haría eso, ni con Mirta, ni con ningún otro periodista. El tema es de quién habla bien eso, si de Mauricio o de Cristina. Para mí habla bien de Macri porque te da la libertad de que le preguntes lo que quieras. O sea, Cristina Fernández o no daba entrevistas o si no pedía el cuestionario. No. ¿Qué me vas a preguntar? Hay una cuestión. A mí me interesa más. A mí me interesa más un presidente que cuando le preguntan cuánto es la jubilación mínima sabe exactamente cuánto es, y independientemente de los cuestionarios que pueda pedir. De hecho, además, Cristina y Néstor fueron efectivamente al mismo almuerzo de la misma manera con la misma señora Reina. En otros tiempos, pero con Cristina presidenta no. No, Cristina presidenta no, Cristina presidenta. Directamente tenía unos problemas graves con la señora, unos problemas, yo creo que personales y muy entendibles de las dos partes, me da la impresión. Pero sí, independientemente de eso, a mí el tema de lo monárquico de la señora me parece alucinante siempre. A mí me llamó la atención. Increíble. Me llamó la atención también esto de que fueran los dos, una mezcla entre la política, el jet set. Ahora con esto que es su casa me lo respondiste un poco más, pero tiene esa cosa de familiar también. Bueno, tanto de que fueron Néstor con Cristina. Es lo mismo, porque cuando fue Cristina fue como primera dama. Por eso, fue el presidente es una cosa Néstor medio Kirchner de tía con que los invita a los dos. En el año 2003 nos acota Nico Delgado que fueron Néstor y Cristina. Sí, y fue una frase también muy famosa, una frase muy famosa de Mirta que los mira a los dos y le dice, ¿se vuelve el surdaje? Claro, pero aparte a los dos, y los dos abren los ojos como el 2 de oro, porque también es absolutamente impune, esta mujer es maravillosa, o sea, obviamente no es periodista, pero es algo mejor que periodista, es tía de los entrevistados. Sí, y a esta edad lograr esa. ¿Qué es lo que se comenta hoy ahí en Argentina sobre este tema? Todo esto que están diciendo. Estamos pasando ya de un tema al otro, el tema, bueno, ustedes lo han tocado, el tema de los maestros, el tema del presidente y la jubilación mínima ya excedió a Mirta Legrand. Hay como un enorme, cada vez mayor descrédito, por lo menos en los focus group, que le gusta muchísimo al gobierno de Cambiemos hacer focus group como si fuera el país una especie de empresa, a ver cómo están las cosas, cómo se siente la población. Les está dando negativo mucho antes de lo que esperaban, y hay como mucho descontento social, y por primera vez después de unos cuantos años hay unas larguísimas colas de desempleados buscando trabajo. Esto se empieza a notar incluso en las personas que votaron a este gobierno, y empieza a descascararse un poco. Algo que tenía previsto descascararse de acá a un tiempo, después de las elecciones de octubre, pero se empieza a descascarar un poco antes. Bien. Hernán, ¿cómo estás viviendo el partido que juegan contra Chile por la eliminatoria pasado mañana? No, tuvimos un problema, yo sin saberlo, o sea, con mucha anticipación, armamos una función de teatro para ese jueves a las 9 de la noche. Y después me avisaron, entonces las cambiamos rápidamente esa función. Como debe ser. Estamos como, sí, claro, como Dios manda, la vamos a hacer esta noche, la función, y el jueves vamos a estar todos como Dios manda mirando el partido, viendo qué pasa con esta nueva selección argentina que todavía no termina de arrancar, más o menos como la economía. Estamos viviendo una etapa en donde casi nada termina de arrancar en Argentina. O sea, ya estamos en marzo, pero todavía no empezaron las clases, todavía Argentina no empieza a arrancar, la economía no funciona del todo. Estamos como esas parejas que se mudan a una casa nueva y todavía no tienen internet, no hay luz. Bueno, así estamos. Y con la selección argentina pasa exactamente lo mismo. Estamos tratando de ver si nos podemos emocionar con algo más que tristes empates. No, y además Argentina ahora enfrenta a un nuevo Chile, ¿no? A un Chile que ahora es campeón, que juega sin presiones, porque históricamente había una paternidad argentina, que se mantiene la paternidad,
Pero claro, al haber perdido esas 2 finales por penales en las copas, ya ahora enfrente tenés al campeón de América y al que te arruinó la fiesta 2 veces y te impidió levantar una copa. Son capaz que se viven más como clásicos ahora. Hay una paternidad todavía, pero es esa paternidad del adolescente que ya le pegó 2 cachetazos al padre. Exacto. Esa clase de paternidad, como diciendo, ¡epa! Creció el chico. Sí. Creció el chico y ya atrevidito, no baja la cabeza cuando lo patoteo, ya me hace frente. Bueno, Chile es eso. Obviamente, después de las 2 últimas finales, hay una especie de clásico nuevo, un clásico siglo XXI. Igual yo sigo prefiriendo los clásicos de siempre. Dentro de todo, el Argentina-Brasil y el Argentina-Uruguay me parecen mucho más pintorescos que el Argentina-Chile. Sobre todo porque perdimos las 2 últimas veces, solamente por eso. Pero sí, cuando volvamos a ganar, me va a volver a gustar el clásico Argentina-Chile. No, de hecho creo que sacando esas 2 finales de Copa América, en eliminatorias, Argentina fue a Santiago y le ganó la otra vez. O sea, después de haber perdido la final de la Copa América. Es como pasa que eso de ganar partidos más intrascendentes y perder los trascendentes no es muy divertido. Da bronca eso, ¿no? Para casi ninguna selección. No, y sobre todo contra el mismo rival, contra los mismos jugadores. Por la Copa pierdo y por la eliminatoria te gano. Y aparte ahora con un plus que si Argentina le gana a Chile, se mete de vuelta en la parte de clasificación directa. Estamos adentro del pelotón. Porque Argentina está quinto, está en el lugar que nos pertenece históricamente a nosotros. Claro, pero aparte si Argentina le gana a Chile, lo tira para afuera a Chile. Claro, porque lo pasa, tiene 19 Argentina y 20 Chile. Mirá. Incluso Argentina, si Ecuador no gana, estamos. Igual son unas eliminatorias rarísimas, de todas maneras. Y sí, largas como todas. Con Uruguay segundo, rarísimo ya. Estar en la segunda rueda con Uruguay segundo es algo que nunca nos había pasado. Sí. Che, es verdad. Ya que hablábamos hoy de esta abuela de los argentinos, que es Mirta Legrand, me gustaría recordar un poco la figura de tu abuelo, que vos en la obra de teatro que fuimos a ver mencionás bastante. Era el abuelo que le daba cachetazos a los novios de sus nietas, ¿no? Sí, bueno, a los novios de sus nietas, a sus hijos. Sí. El tipo pegaba. No me acuerdo, igual yo tengo una relación con mi abuelo muy, muy particular, mi abuelo está muerto ya, pero no hace mucho una lectora de mi blog o de mis libros me mostró por Twitter una foto de su hija en pijamas que leía un libro mío. Y me preguntó esta lectora Casieri, y me dice, ¿qué tan alejados de los niños hay que tener tus libros? Y me acordé de mi abuelo, porque le respondí a esta lectora con un recuerdo de mi propia infancia. Yo estaba a punto de cumplir, yo creo que 12 años, y mi tía Ingrid, que era muy culta, me regaló 2 canastos llenos de libros de su adolescencia, porque se tenía que mudar. Estábamos en la casa de mi abuelo Marcos, de mi temible abuelo Marcos. Nadie hasta entonces se había fijado en mi interés por los libros, o mejor dicho, mi interés por las historias, ni en mi familia, ni mis abuelos, ni en la escuela. Sin embargo, mi tía Ingrid sospechó que a mí me gustaban los libros. Como ella misma había sido muy lectora en su infancia, capaz que me descubrió por eso. Yo no sé, nunca le pregunté por qué me regaló todos sus libros, en vez de donarlos a una biblioteca o en vez de quemarlos. Eran más de 50 libros, había de todo, había cosas geniales y también había mucha basura juvenil. Y mi mamá los metió en el baúl del auto para volver a casa. Estaban en 2 bolsas negras gigantes de basura. Pero entonces apareció mi abuelo Marcos, el papá de Chichita, y sin que nadie le pidiera nada, sacó los libros del baúl y los desparramó arriba de una mesa como si fueran pomelos. Mi abuelo Marcos tenía la cara siempre muy seria, no se reía nunca. Miró los títulos de los libros, las ilustraciones de esos libros que me habían regalado, y empezó a decidir cuáles eran para mi edad y cuáles no. Mi abuelo Marcos era un tipo muy gordo y muy nazi, y todos en la familia le tenían mucho miedo. Para él, los demás siempre estaban equivocados, y él había llegado al mundo para encontrar esos errores. No se reía casi nunca, y cuando se reía era una risa que daba miedo, no era una risa de felicidad, era daba miedo. Para peor, yo era su primer nieto, y me quería preservar de todo lo malo. Él estaba seguro de que muchos de esos libros que me habían regalado podía haber malas palabras o escenas de contenido erótico o ideas de izquierda o cosas para las que yo a mis 12 años todavía no estaba preparado. Así que mi abuelo se sentó en la mesa con su cara de escuerzo, dueño de la verdad, y empezó a hacer 2 torres de libros, 2 pilones. En una torre iba poniendo los que yo sí podía leer, y en la otra torre los que no podía leer. Se basaba en los títulos, en los nombres de los autores, en su propia intuición, que era casi nula. En la torre de los permitidos
puso esos libros seriales que se publicaban en los 60, tipo Jules y Giles en busca del diamante, o los Hardy Boys y el misterio de los cachorros de Angora, boludeces, mierdas yanqui sin valor, libros mediocres de los llamados juveniles que se imprimían como churros calientes y que las madres le compraban a sus hijitos. Esos eran los permitidos. Mientras que en la pila de los libros prohibidos iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad o que sospechaba que podían tener tetas y culos y fornicación. Después metió cada uno de las 2 torres en las 2 bolsas gigantes de basura, les hizo un nudo a las 2 bolsas y les puso una etiqueta con cinta adhesiva. En una decía estos sí y en la otra decía estos no. Y le dijo a mi mamá que me diera los libros permitidos y que escondiera de mi vista la segunda bolsa. Mi vieja, que le tenía miedo a su papá porque cuando ella era chica el tipo le pegaba, mi vieja le hizo caso. Llegamos a casa y ella desparramó en mi habitación los libros de la bolsa ética, de la bolsa moral, y a la otra bolsa de libros la llevó al lavadero, atrás del patio. Yo me hice el boludo, pero miré muy bien a dónde se iba Chichita con la bolsa prohibida. Después pasó el verano, empecé otra vez la escuela y esperé con paciencia las primeras tardes en que me dejaban solo en casa. Obviamente, un día me dejaron solo y fui al lavadero y empecé a buscar la bolsa prohibida. La encontré rápido atrás de los detergentes. Y ahí mismo, sentado entre la ropa sucia y con olor a jabón de lavar, empecé a leer los libros que mi abuelo nazi me había ocultado. Eran novelas de Arthur Conan Doyle, de Oscar Wilde, de Mark Twain, de Chesterton, de Cortázar, de Allan Poe, libros impresos en hoja de Biblia en algunos casos, obras completas en otros casos. Mi abuelo nazi no me había prohibido a Oscar Wilde por El Príncipe Feliz, sino por El retrato de Dorian Gray, que era para adultos y estaba en el mismo tomo. No me prohibía, quiero decir, las historias de Tom Sawyer, sino que me prohibía Un yanqui en la corte del rey Arturo, del mismo autor, y yo los leí. En el lavadero los leí y los volví a leer, escondido atrás de la ropa sucia, con la misma adrenalina de los que están haciendo algo mal. Fíjense ustedes qué paradoja más linda. Yo tuve un abuelo que me prohibió, justo en el principio de mi rebeldía, la buena literatura. No la tele, no las drogas, no el alcohol. Me prohibió los libros, me prohibió los libros que estaban bien, me prohibió historias inmortales. Yo tuve esa enorme suerte de principiante. Y se lo tengo que agradecer a él, a pesar de su cara de escuerzo mal dormido y de todo lo que le pegó a mi vieja cuando la pobre era chica. Gracias a mi abuelo malo, yo empecé a leer con ganas, porque en la infancia y en la primera adolescencia la pasión por las cosas solamente te entra por las puertas del no. No toques eso, no hagas aquello otro, no. Es por eso que ahora que tengo una hija de 12 años, yo no la vuelvo loca para que lea, es un error. Lo que hago es esconder a Borges en estantes inalcanzables y meto a Edgar Allan Poe en cajones con llave, y a los cronopios de Cortázar les pongo una cinta que dice no tocar. Yo sé que ella, Nina, mi hija, cuando se queda sola en casa, pisa el palito y entra, como si nada, en la clandestinidad. Qué lindo, ¿eh? Buenísimo. Muy bueno. ¿Quién no tuvo algo escondido en un cajón que no se podía ir y que qué mejor motivación que estuviera encerrado? Claro, es fantástico. Yo de verdad recuerdo esas lecturas, primero con olor a jabón, las recuerdo con olor a jabón las primeras lecturas, pero sobre todo con la adrenalina de saber que estaba haciendo algo mal. Sí, sí. Y eso es gracias a tener un abuelo facho. Che, hablando de adrenalina, ahora me acuerdo de lo que revolviste en el cajón de tu viejo. También, de aquellas revistas porno. Esas búsquedas. Qué impresionante. Esas búsquedas, claro, yo descubrí a los 8 años. Ese cuento fue una maravilla. Vos cuando descubriste las revistas porno de tu padre y las llevaste al colegio al otro día y le regalaste una a un amigo. Toma, tengo esto para vos. Un día se los voy a contar. Un día les cuento ese cuento. Ese es muy bueno, es muy bueno. Se la cambió por una villique, me imagino, pelo a pelo, así. Toma. No, todo, las consecuencias de eso son una maravilla. Sabés que ahora que mencionabas a Borges,
me quedo siempre con una charla que tuvimos con vos, no sé si fue al aire o en el almuerzo de aquel sábado, hablando de quién sería el más grande, que vos decías que de repente, si bien Borges de repente Borges se reunía con Videla, pero igual sigue siendo un gigante para vos y te cuesta definir cuál es el mejor de todos los tiempos en Argentina, hablando de escritores, ¿no? Me acuerdo que se comparó Maradona, Messi. Y a mí siempre me da la impresión, tengo esa especie de teoría de que tenemos ese problema en Argentina con Borges y con Cortázar por un lado y con Messi y con Maradona en el otro, y que son como problemas parecidos, porque Borges a mí me da la impresión de que es perfecto, de que no tiene errores, de que vos buscás un párrafo y no hay un sustantivo mejor ni un adjetivo mejor para poner en cada cosa que escribe. Tiene ese sentido de perfección que para mí también tiene Messi. Messi a veces necesita hacer 3 goles, por ejemplo, para batir un récord en España, y los hace en un solo partido y sin despeinarse. No tiene el problema de lo épico, del dolor. En cambio, Cortázar, al igual que Maradona, eran como unos tremendos buscadores de la épica. Todo le costaba el doble. Cortázar se fue a Nicaragua y le agarró una leucemia y se volvió y quería volver a Argentina y no podía, y Maradona tuvo un problema con las drogas. O sea, no es solamente su literatura o su fútbol, es lo que está alrededor, aquello que nos motiva a quererlos. Y a mí me parece que entre esa perfección y entre esa epopeya estamos nosotros tratando de buscar cuál es el mejor jugador de fútbol o el mejor escritor de un país, cuando lo que tenemos que tener en realidad es el orgullo, y lo tenemos en el fondo, de saber que son de acá y que los tuvimos cerca y que podemos todavía disfrutar, en los 4 casos, disfrutar de su arte. Aún así, Borges perdía finales también, igual que Messi. No si Cortázar, sí, que la ganaba. Ajá. Es verdad. Vos que sos un amante... Nunca ganó el premio Nobel. Exacto. No ganó el Nobel, es verdad. Y vos decís que ese contacto que tenía él con algunos dictadores representan una mancha en su trayectoria. Para no sé, a mí me da la impresión de que cuando lees a Borges minuciosamente te das cuenta que él estaba directamente en otro planeta. En un planeta en donde él podía decir, llegará un día en que los humanos nos merezcamos no tener democracia. Pero no lo decía porque le gustaba la dictadura, le decía porque la democracia es absolutamente ridícula desde su mirada macro del universo. Pero bueno, en 1970 y 80 decir esas cosas era peligrosísimo, sobre todo para las personas de izquierda que estaban luchando por un mundo mejor. Y bueno, que se joda por pelotudo el viejo también. ¿Cómo va a andar diciendo esas cosas macro en un momento tan grave de la historia? Che, vos que sos un amante de la literatura, Hernán, ¿alguna vez fuiste de curtir esos boliches o esas confiterías a las que iban los autores? Por ejemplo, no sé, el Cairo en Rosario porque iba Fontana Rosa. O la Biela en Buenos Aires porque iban Borges y Bioy Casares. Yo recuerdo que cuando una vuelta fuimos a hacer segunda pelota a Buenos Aires en 2013, nos hospedamos en un hotel en La Recoleta y a pocos metros estaba la Biela. Yo nunca había ido, el típico café de Buenos Aires de veterano paquete, ¿viste? Y era un boliche en el que había estado el Chueco Fangio cuando era joven, había muchas fotos de Fangio y gigantografías, y en una mesa estaban representados Borges y Bioy Casares tomando un café, como recordando que lo habían hecho en el pasado. Y ahí me encantó curtir eso, y yo decía, para los amantes de estos autores, venir a este bar debe ser como remover cosas, ¿no? ¿Has ido a esos lugares o no? Claro. No, yo soy más seguramente debe ser por el berretín europeizante que tenemos los rioplatenses. Esas cosas me mueven un poco los pelitos del brazo en Europa. En París, por ejemplo. No en Buenos Aires, porque termina siendo mi propia ciudad. Entonces queda todo tan cerca y no me llama la atención. Pero la primera vez que estuve en París de joven, poder recorrer ciertos lugares que había leído, que había estado Hemingway y Gertrude Stein, e incluso Cortázar también, eso me movía un poquito las estanterías. Claro, no tanto en Buenos Aires. En Buenos Aires no lo valorás porque lo tenés ahí al alcance. Sucede acá con el bar San Rafael. Acá está el bar con el Sorocabana en su momento. Mira, acá con el bar San Rafael, que queda en la esquina de Salmar Michelini y San José, sucede eso. Mario Benedetti iba siempre al bar San Rafael y se sentaba en la misma mesa. Y hoy vas y en la mesa de Benedetti hay una foto de Benedetti clavada en el vidrio sobre la ventana, y pasamos por el bar San Rafael y no se nos ocurre ir a tomar un café a esa mesa. Y en el café brasilero con Galeano, pero un madrileño pasa por ese mismo bar y se le paran los pelitos del brazo porque sabe que ahí
seguramente escribió algún poema Benedetti o escribió algún párrafo inolvidable Galeano. Eso tiene que ver también, claro, con el turismo y la lejanía, ¿no? Estar lejos de los lugares. Cuando los lugares son tuyos y propios, es como que todos tus vecinos, es imposible que un vecino tuyo pueda resultar legendario, incluso en las grandes ciudades. ¿Sabés la que hicimos esa tarde, una de las tardes que fuimos a la biela? Porque curtíamos la biela todas las tardes después del programa. Estábamos ahí merendando y vimos a Roberto Perfumo, el gran Roberto Perfumo, parado en el mostrador tomando el típico whisky que el vaso está rodeado de papel blanco, ¿viste? Para que no se vea el contenido. Y dijimos, nosotros... Aparte, que eran las 6 de la tarde, más o menos. 6 de la tarde, ponele, 6:30. Nosotros, sándwich caliente y cortado y Perfumo, un whisky. Dijimos, nosotros no nos podemos ir de acá sin invitarlo a Perfumo. Y le mandamos un whisky a Roberto Perfumo y el mariscal agradeció desde la barra y nos vino a saludar después. Qué gesto. Qué excelente. Yo le invité un whisky a Perfumo en la biela, por ejemplo, lo puedo decir. Tenés esa chapa. Hernán, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y muchas gracias también por el recuerdo de Perfumo, que fue, entre otras cosas, un racinguista inmortal. Un gigante, sí, gracias. Un placer tenerte como siempre. Chicos, nos vemos. Hasta el martes. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.